¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro podcast Sal de la Tierra. En esta ocasión queremos conversar con ustedes un momento de la obra de Jesucristo en la salvación. Esta es la primera parte y en donde vamos a ver y comenzar hablando la necesidad que tiene el hombre de la obra de Cristo en su vida. La palabra del Señor declara ahí en Romanos capítulo 3 que, como está escrito, no hay justo ni aún uno. También dice que no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Hoy en día nadie quiere buscar a Dios, más se preocupan de sus propios ideales, de sus propias vidas en sí, de lo que quieren, de los placeres que les hace bien a su vida y no quieren vivir por lo general tristezas ni vivencias que los sometan a llevar una vida o un acontecimiento triste, bajo aflicción. También la palabra dice que en Romanos 3:12 que todos se desviaron y a una se hicieron inútiles. Y no hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Y termina este capítulo diciendo: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Recuerde que sobre nuestras vidas, sobre la humanidad, hay una sentencia y hay un juicio al cual dictamina que por cuanto nosotros pecamos, no tenemos entrada a la gloria, estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, bajo ese marco, el hombre necesita más que nunca que la obra de Cristo pueda ser revelada a su vida. En su estado natural, el hombre está en rebelión contra Dios. No hay justicia en el hombre, pero el hombre no entiende. El hombre no busca a Dios, está desviado. Somos inútiles respecto a nuestra salvación. Nosotros, por nuestros propios medios, no vamos a encontrar salvación. Si nosotros o buscar méritos, no tenemos méritos para encontrar esa salvación. Entonces, la palabra del Señor nos dice que ni siquiera hay uno que haga lo bueno. Es una radiografía que se extrae trágicamente del estado catastrófico en el que se encuentra el ser humano, en el que se encuentra finalmente su estado de rebeldía contra Dios. Es como el diagnóstico que se puede sacar en esta ocasión. Entonces, el hombre como tal es desechado de la gloria de Dios. Romanos 6 también, la palabra de Dios, como bien dijimos hace un rato, porque la paga del pecado es muerte, pero la palabra del Señor añade ahí que más la dádiva, o sea, el regalo de Dios, es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús. Por lo tanto, Cristo necesita hacer una obra en nosotros, y en ti, en que quizás no conoces, te has apartado, y en nosotros que día a día estamos en este evangelio, necesitamos que diariamente Cristo esté haciendo su obra en nuestra vida. Santiago 1 dice: entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Claro, lo que decimos, porque la paga del pecado es muerte. ¿Cuándo o dónde se genera el pecado? Primeramente, en nuestra mente. Ahí se genera, se piensa, y nuestros cuerpos, nuestras manos, nuestros miembros provocan o dan a luz la ejecución del pecado. Por ello que la palabra alude a que la paga del pecado es muerte. Posterior, porque después de la luz da muerte, como ha dicho Santiago capítulo 1, versículo 15. El hombre, por tanto, se encuentra en un estado de muerte espiritual. Claro, lejos de la gloria de Dios. Tratamos de buscar muchas cosas que nos acerquen a Dios, pero finalmente estamos lejos de Dios. Por lo tanto, hay una sentencia eterna sobre nosotros, sobre el hombre que ha pecado. Por lo tanto, el Señor, ¿qué quiere en esta hora? También dice
Juan capítulo 8, versículo 34, Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado. Claro, nos hacemos esclavos del pecado porque lo practicamos el pecado. Pero ¿qué es lo que viene a hacer la obra de Cristo? Viene a darnos libertad. Libertad en Cristo Jesús. Y como señala Juan, el hombre se encuentra bajo la esclavitud del pecado, lo que le hace imposible por sus fuerzas o méritos, lo que le decía hace un rato atrás, cambiar de posición, en la cual se encuentra debiendo enfrentar no solo el juicio de Dios, sino que también la santa y justa ira de Dios. Porque recordemos que hay un juicio, Dios en el fondo está enojado, pero no con nosotros como ser humano, sino porque a causa del pecado que hay en nosotros es que está ese juicio. Pero Dios siempre quiere, a través de esta obra redentora de Cristo, darnos salvación, por sobre todas las cosas. Por lo tanto, también podemos decir que no estamos solos. Hay una provisión. Cristo es la provisión. ¿Cómo lo vemos nosotros? Porque nosotros necesitamos ser limpios. Tú necesitas ser limpio. Yo a diario necesito ser limpio. Pero ¿cómo lo encuentro? ¿Cómo lo hago? Bueno, necesitamos ser limpios de nuestro pecado, y para esto Dios ha establecido la necesidad de un sacrificio que implique el derramamiento de sangre. Pues sin sangre no hay perdón de pecados, lo dice la palabra. Hebreos capítulo 9, versículo 22, ahí la palabra nos invita y nos señala y dice: y casi todo es purificado según la ley. ¿Pero con qué? Con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión, no se hace limpieza. Ahora, en estos tiempos, Cristo es la provisión. Cristo es la provisión perfecta por nuestros pecados. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, y para este Dios siempre sea toda honra y toda gloria. Y te dejamos invitados para seguir participando de este culto de adoración y los próximos podcasts que también se están elaborando. Que el Señor te bendiga.